Nos metieron miedo desde chico, miedo a no tener, miedo a quedarnos atrás, miedo a parecer pobres. Y así nos pasamos la vida corriendo, no detrás de la felicidad, sino detrás de cosas. Cosas que prometen alivio y entregan ansiedad. Cosas que creemos necesitar y que, cuando las conseguimos, ya no nos alcanzan. Porque el problema no es la pobreza que se ve, la que duele en el bolsillo. El problema es la pobreza que no se nota, la que se instala en la cabeza y te hace sentir que nunca sos suficiente. Vivimos en una época donde la gente tiene más que nunca y sin embargo vive más angustiada que nunca. Casas llenas y corazones vacíos. Trabajamos horas y horas para pagar cosas que casi no usamos mientras dejamos en el camino lo único que no vuelve, la vida misma. Y nadie nos avisó que esa también se gasta. Nadie nos dijo que el tiempo se va como agua entre los dedos, aunque tengas la cuenta bancaria llena. Nos enseñaron que ser pobre es no tener dinero, pero casi nadie se anima a decirte esto de frente. Hay personas con poco que viven en paz y hay personas con mucho que viven desesperadas, porque la verdadera pobreza no siempre tiene que ver con lo que falta afuera, sino con el vacío que no se puede llenar adentro, y ese vacío no se calma comprando, ni acumulando, ni aparentando. Ese vacío se calma cuando uno se anima a preguntarse para qué vive y para quién está entregando sus días. El sistema en el que vivimos necesita gente apurada, insatisfecha. Necesita que creas que siempre te falta algo para ser feliz, porque así seguís corriendo, produciendo, endeudándote, obedeciendo, y mientras tanto te convencen de que si frenás sos un fracasado, de que si vivís con poco sos un perdedor, pero nadie te dice que muchas veces no sos pobre, sos prisionero. Prisionero de deseos que no elegiste, de expectativas que no son tuyas, de una carrera que no sabes bien a dónde va. Yo no vengo a glorificar la miseria ni a decirte que la falta de pan es una virtud. No, la pobreza material duele y lastima, y hay que combatirla con justicia y solidaridad. Pero hay otra pobreza, más silenciosa y más peligrosa, que es la de vivir esclavo de cosas que no necesitas, hipotecando tu tiempo, tu calma y tu libertad. Esa pobreza no sale en las estadísticas, pero se ve en las caras cansadas, en los domingos tristes, en la sensación de estar siempre llegando tarde a la propia vida. Y tal vez lo más duro de aceptar es esto. Muchas veces no nos empobrecen desde afuera, nos empobrecemos solos cuando confundimos vivir mejor con tener más, cuando dejamos que el miedo decida por nosotros, cuando creemos que valemos por lo que mostramos y no por lo que somos. Ahí empieza una pobreza que no se arregla con billetes, sino con conciencia. Compartí este mensaje con alguien que esté cansado de correr sin llegar, con alguien que viva con la soga al cuello del miedo, aunque tenga todo en orden por fuera. A veces una idea a tiempo vale más que 1000 consejos. Y este mensaje puede ser ese empujón que otro necesita para empezar a mirar su vida con un poco más de honestidad. Ser pobre para mí nunca fue no tener plata. Yo conocí la pobreza de verdad, la que te aprieta el estómago y te acorta las opciones. Y sé que eso no es ningún poema, pero también conocí otra cosa, mucho más silenciosa y peligrosa, la pobreza de necesitar demasiado, la pobreza de vivir atrapado en deseos que no se terminan nunca, porque cuando necesitas demasiado nunca alcanza. Hay gente que gana bien y vive endeudada, no por falta de dinero, sino por exceso de ansiedad. Compra para tapar, acumula para sentirse alguien, corre para no pensar, y así se va quedando
sin tiempo, sin calma, sin vínculos, sin vida. Esa es una pobreza que no se ve, pero que te va comiendo por dentro, como un óxido lento, te roba la alegría de las cosas simples y te convence de que siempre falta algo más para recién ahí empezar a vivir. Nos hicieron creer que el progreso es tener cada vez más, aunque para eso tengas que trabajar como un burro y vivir apurado. Nos dijeron que éxito es subir, aunque no sepamos a dónde, y casi nadie se detiene a preguntar el costo, porque todo en esta vida tiene un precio, pero no todo tiene un valor. El problema es que muchas veces pagamos con lo único que no se recupera, el tiempo y la tranquilidad del alma. Ser pobre, en el sentido más profundo, es no poder elegir. Es levantarte cada mañana con la sensación de que tu vida no te pertenece. Es vivir corriendo detrás de compromisos que no te representan, de gastos que no te hacen mejor persona, de metas que ni siquiera son tuyas. Y eso le pasa tanto al que tiene poco como al que tiene mucho. La diferencia es que al que tiene mucho le cuesta más admitirlo, porque aprendió a disfrazar la angustia con cosas. Por eso siempre digo que el verdadero rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque cuando necesitas poco, sos difícil de manipular. No te compran tan fácil, no te asustan tan fácil, no te arrodillás tan fácil. Y eso, en un mundo que vive del miedo y del deseo desordenado, es casi un acto de rebeldía. No se trata de volver a las cavernas ni de romantizar la escasez. Se trata de recuperar el control, de decidir qué vale la pena y qué no, de entender que vivir con menos cosas puede significar vivir con más libertad, más tiempo y más presencia. Y esa riqueza no cotiza en bolsa, pero se siente en el pecho cuando uno se acuesta en paz. Antes de seguir te propongo algo sencillo pero poderoso. Escribí en los comentarios esta frase: no quiero ser esclavo de lo que no necesito. Escribirlo no es un gesto vacío, es poner en palabras una decisión, es ordenarle a la cabeza y al corazón que empiecen a mirar distinto. El problema es que este mundo no fabrica personas libres, fabrica consumidores, personas que miran más vidrieras que horizontes, que saben cuánto cuesta todo pero ya no saben cuánto valen. Desde temprano nos entrenan para desear, no para pensar, para comparar, no para comprender, para correr, no para vivir. Y así se va armando una pobreza rara, moderna, disfrazada de éxito, donde la gente tiene de todo menos paz. Nos dicen que si no cambias el teléfono, sos viejo, que si no cambias el auto, sos un fracasado, que si no subís fotos felices, algo anda mal con vos. Y en esa presión constante se nos va la vida tratando de sostener una imagen, porque no alcanza a convivir, hay que parecer, no alcanza con estar, hay que mostrar. Y esa carrera no tiene línea de llegada, siempre hay alguien que tiene más, que viaja mejor, que aparenta estar más completo. Esa comparación permanente es una fábrica de pobres por dentro. El sistema no necesita que seas malo, necesita que estés distraído, que no tengas tiempo para pensar qué querés de verdad, que llegues cansado a tu casa, con la cabeza quemada, sin energía, para preguntarte si esta vida que llevas es la que elegirías si no tuvieras miedo. Porque cuando uno se hace esas preguntas empieza a ser peligroso, empieza a consumir menos, a obedecer menos, a necesitar menos, y eso no conviene. La pobreza más grande es
Vivir creyendo que tu valor depende de lo que producís o de lo que tenés. Ahí la persona se vuelve mercancía, se mide por resultado, por número, por rendimiento. Y cuando no llega, se siente descartable. Por eso hay tanta gente triste que no sabe por qué. Porque nadie le enseñó que la dignidad no se compra, que el sentido no se factura, que la vida no es una planilla de cálculo. Yo vi personas con muy poco compartir lo poco que tenían. Y vi personas con mucho cuidarlo, como si fuera un tesoro sitiado. Y ahí entendí que la pobreza no siempre está en la falta, muchas veces está en el miedo a perder, miedo a caer, miedo a bajar, miedo a dejar de ser alguien. Ese miedo te encierra, te vuelve desconfiado, te quita alegría. Y cuando vivís así, aunque tengas de todo, sos pobre de espíritu. Por eso hay que animarse a desarmar la cabeza, a preguntarse cuántas cosas hacemos solo por costumbre, cuántas cargas llevamos por miedo al qué dirán, cuántas horas de vida estamos entregando para sostener una carrera que no nos da paz. No es fácil, porque pensar duele, pero no pensar sale carísimo. Hubo un tiempo en mi vida en el que no tuve nada, nada de verdad, ni objetos, ni comodidades, ni certezas, años de encierro, de silencio, de soledad dura. Y ahí, cuando te sacan todo, pasa algo curioso. O te quebrás por dentro, o empezás a descubrir qué es lo que de verdad importa. Yo aprendí que cuando no tenés nada, lo único que te queda es pensar. Y pensar, si sos honesto, te cambia para siempre. En ese vacío forzado entendí que muchas cosas que creemos indispensables son apenas distracciones, que el ser humano puede vivir con muy poco, pero no puede vivir sin sentido, que la libertad no empieza cuando acumulás, sino cuando dejás de depender, porque cuando dependés de demasiadas cosas, sos frágil, basta que te quiten una y se te cae el mundo. En cambio, cuando aprendés a necesitar poco, te volvés más fuerte por dentro. No te hablo desde los libros, te hablo desde la vida, desde haber probado el poder y haberlo dejado, desde haber tenido la posibilidad de vivir como muchos sueñan y haber elegido seguir viviendo como siento. No porque sea mejor, sino porque entendí que no quería pasar mis días cuidando cosas, sino cuidando el tiempo que me tocó vivir, porque el tiempo es lo único que no se compra, no se negocia y no se recupera. Ahí comprendí que vivir con poco no es pobreza, es elección. Es decirle no a una parte del ruido para decirle sí a la calma. Es bajarle el volumen a la ambición desmedida para escuchar mejor a la conciencia. Es recuperar el gusto por lo simple, por la charla larga, por el mate compartido, por el silencio que no incomoda, cosas que no cotizan pero que alimentan. La verdadera riqueza es levantarte sin miedo, acostarte en paz y saber que tu vida te pertenece. Y eso no te lo da ningún sueldo, te lo da la forma en que decidís vivir. Porque podés ganar bien y estar vacío, o tener poco y sentirte entero. Todo depende de qué lugar le das a las cosas en tu vida y qué lugar te das. Vivir con poco en esta época no es una carencia ni una moda rara, es casi una forma de resistencia, porque todo alrededor empuja lo contrario, empuja a desear más, a necesitar más, a compararse más, a vivir con la sensación permanente de que nunca alcanza. Y cuando esa sensación se instala, la persona deja de vivir para empezar a sostener una carrera que no termina nunca, una carrera donde siempre hay alguien delante y donde el cansancio
se vuelve normal. El problema no es tener cosas. El problema empieza cuando las cosas te gobiernan la vida, cuando tus horarios, tus decisiones y hasta tus silencios están organizados en función de pagar, de mantener, de no perder, de no bajar un escalón. Ahí la persona deja de ser dueña de su tiempo y pasa a ser administradora de sus miedos. Miedo a perder lo que consiguió, miedo a no poder sostenerlo, miedo a parecer menos. Y una vida gobernada por el miedo nunca es una vida libre, aunque esté llena de comodidades. Cuando uno elige vivir con poco, no está eligiendo la escasez, está eligiendo la autonomía. Está diciendo que no quiere pasar su vida entera cuidando cosas, sino cuidando el tiempo que le tocó vivir. Porque las cosas se rompen, se pierden, se reemplazan. El tiempo no. Cada hora que entregás a algo que no te devuelve sentido, es una hora que no vuelve. Y eso, cuando uno lo entiende de verdad, cambia la forma de mirar el mundo. El que necesita poco es difícil de domesticar, no porque sea más fuerte, sino porque es menos dependiente. No se lo puede apretar tan fácil con el miedo, no se lo puede manipular tan fácil con promesas vacías. Cuando no dependés de demasiadas cosas, tampoco dependés tanto de las amenazas del sistema. No te pueden quitar lo que no necesitas. Y ahí aparece una libertad silenciosa, que no se exhibe, que no da prestigio, pero que se siente en la calma con la que uno vive. Nos hicieron creer que bajar el ritmo es fracasar, que vivir sencillo es falta de ambición, que elegir menos es resignarse. Pero hay una diferencia enorme entre resignarse y elegir. Resignarse es aceptar una vida que no querés porque no te queda otra. Elegir es mirar de frente y decir, hasta acá, yo no quiero esta carrera infinita que me roba la salud, el tiempo y los vínculos. Yo quiero una vida que pueda sostener sin perderme a mí mismo en el intento. Vivir con poco es recuperar el control sobre la propia vida. Es empezar a medir las cosas no solo por lo que cuestan en dinero, sino por lo que cuestan en horas, en estrés, en distancia con los tuyos, en desgaste emocional, porque muchas veces creemos que estamos ganando y en realidad estamos pagando un precio altísimo que no figura en ninguna factura. Y cuando uno se anima a hacer ese balance con honestidad, descubre que sobran muchas cosas y faltan muy pocas. Elegir una vida más liviana no te hace mejor que nadie, pero te puede hacer más libre, más dueño de tu tiempo, más presente en lo importante. Y eso, en un mundo que vive apurado y endeudado de sentido, es una forma profunda de dignidad. Quisiera cerrar con algo simple, sin adorno, porque la vida no necesita demasiadas vueltas para ser entendida, sino honestidad para ser vivida. No se trata de ser pobre ni de glorificar la falta, se trata de no ser esclavo de cosas, de expectativas ajenas, de una idea de éxito que te exige correr sin descanso y te deja siempre con la sensación de llegar tarde a tu propia vida, porque hay una pobreza que no se ve, pero que pesa mucho, la de vivir desconectado de lo que uno es. No todos partimos del mismo lugar y eso es una injusticia real que duele y que hay que enfrentar con solidaridad, con política y con humanidad. Hay gente que no elige vivir con poco, sino que le toca. Y eso no tiene nada de poético. Pero aún en medio de esas desigualdades hay una libertad posible que nadie te puede quitar si no la entregás. La libertad de pensar, de elegir valores, de no dejar que el consumo te defina como persona, porque cuando las cosas mandan, el ser humano se achica
Y cuando el ser humano se recupera, muchas cosas pierden poder sin necesidad de pelea. Vivimos en un tiempo donde se confunde valor con precio, velocidad con sentido y éxito con acumulación. Y así hay mucha gente que llega a la noche agotada con la cabeza llena de ruido y el corazón vacío sin saber bien para qué hizo todo lo que hizo durante el día. Esa es una pobreza moderna, una pobreza existencial, donde no falta dinero pero falta rumbo. Y cuando falta rumbo, cualquier camino cansa, cualquier esfuerzo pesa, cualquier problema se vuelve insoportable. Por eso, más que preguntarte cuánto tenés, vale la pena preguntarte para qué vivís, qué lugar ocupa el tiempo en tu vida, qué cosas te están robando calma sin darte nada a cambio. ¿Qué miedos te están haciendo aceptar una vida que no elegirías si te animaras a parar un poco? Porque cuando uno encuentra un para qué, muchas cosas sobran solas, no porque sean malas, sino porque ya no las necesitas para sentirte alguien. La verdadera riqueza es poder mirarte al espejo sin vergüenza, acostarte en paz y saber que no traicionaste lo que sos por miedo a perder cosas. Es sentir que tu vida, con sus límites y sus imperfecciones, te pertenece, y eso no te lo da ningún sueldo, ningún cargo, ni ningún aplauso. Eso te lo da la coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y la forma en que elegís vivir cada día. Yo no tengo recetas, solo convicciones nacidas de la vida. Y una de ellas es esta: el que aprende a vivir con poco, aprende a vivir con más libertad, con más tiempo para lo importante, con más presencia, con más humanidad. Ojalá te animes a vivir un poco más liviano, no por obligación, sino por convicción, porque la vida no espera, pero siempre da una oportunidad para empezar distinto. Gracias por quedarte hasta el final. Ojalá estas palabras te ayuden a mirar tu vida con un poco más de calma y honestidad. Si este mensaje te sirvió, compartilo con alguien que lo necesite y deja tu reflexión en los comentarios. Yo te dejo otro mensaje preparado para seguir pensando juntos.